Señor, guíanos conforme tus propósitos, conforme tu espíritu. Queremos escuchar palabra tuya, queremos escuchar consejo tuyo, atender, Señor, a tu palabra, atender a tu consejo y todo lo que hoy oigamos, veamos y leamos, que sea una bendición para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Otra faceta del fruto del Espíritu es la fe. Y es que con este tema hay tanto que hablar. Y hemos escuchado un sinfín de mensajes, de predicaciones sobre la fe, un sinfín de tanto que hablar. La fe es capaz de todo, partiendo de la nada. La fe es todo aquello que nosotros podamos ponerlo en las manos de Dios, vivir con fe, experimentar la fe. O sea, tanto que hemos escuchado, y es un tema que ha abordado bastante en los tiempos. Pero ahora quiero hacerles una pregunta. Si hemos escuchado tanto sobre la fe, ¿hemos sabido vivir en la fe? ¿Hemos sabido nosotros cómo hay que actuar, cómo hay que vivir? ¿Cuál es la forma en que yo debo de andar, caminar, hablar, pensar, ver, oír, sentir, hacer, andar? Porque todo eso de la fe es una forma en que yo le estoy diciendo a Dios que confío plenamente en Él. Pero cuando las circunstancias se ponen muy difíciles y vemos que las circunstancias no cambian, no prosiguen, siguen igual, ¿será que la fe aún perdura ahí? ¿La fe aún puede experimentarse? ¿La fe aún puede vivir dentro de nosotros? No la fe en sí, sino que nosotros, disculpen, es al revés el parámetro. O sea, yo aún pienso que puedo vivir en fe. Aún yo puedo andar en fe cuando veo que las cosas no resultan. Cuando veo que todos los planes que yo me había propuesto no se están dando como yo pensaba, como yo decía. Y es que muchas veces nos hemos puesto a pensar de que como hijos de Dios, como siervos de Dios, nos merecemos todas las respuestas posibles porque somos fieles. Y no es tan así. Es que la fe es dada por Dios. Por eso es que uno es el fruto del Espíritu. Bueno, no quiero abordar tanto este tema porque yo sé que ustedes han escuchado muchos temas sobre la fe, pero quiero tocar algunas situaciones muy puntuales. Y vámonos entonces sobre la cita bíblica en el cual estamos nosotros hablando, que es Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Pero cuando nosotros leemos el título de lo que estamos hablando, se llama Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Ambas viven iguales. Ambas están en el mismo lugar de nuestra mente y de nuestro corazón, de nuestra vida. Por eso es que dice las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Las dos están ahí. ¿Qué es lo que nosotros más aumentamos? ¿A quién de los dos es el que nosotros alimentamos? ¿A las obras de la carne o al fruto del Espíritu? Y es que ahí es donde nosotros somos los que jugamos un papel muy importante. Dios es el que nos da su palabra y Él es el que nos guía y nos dice: ustedes deben de hacer esto. Yo les sugiero que busquen la vida. Deuteronomio, ¿recuerdan que vimos ese tema? Deuteronomio dice: yo pongo el bien y el mal, la maldición, la bendición, la vida y la muerte, pero yo te sugiero que busques la vida. Y recordemos que en Eclesiastés dice que todo del hombre es obedecer los mandamientos de Dios. No hay nada más que decir, no hay nada más allá
que detallar o que traducir. Simple y sencillamente, la fe es creer, ¿verdad? Pero sí, ahí es donde todos nos comenzamos a divagar o a confundir. ¿Por qué? Sí, yo creo, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué debo de sentir al yo creer? Bueno, vamos con eso entonces. La obra de la carne y del espíritu, dice aquí, y el fruto del espíritu, dice el título. Digo pues, ¿andad en qué? Si nosotros andamos en el espíritu, vamos a tener el fruto de la fe. ¿Sí? Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es en contra del espíritu y el del espíritu es en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Sí? ¿Cómo debo entonces andar yo en fe? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo de caminar en fe? ¿Cómo debo de hablar en fe para que Dios se agrade de mi vida y para que la gente también vea que Dios existe dentro de mí? ¿Qué debo de hacer? ¿Hasta dónde estoy yo dispuesto a llegar? ¿Qué tanto debo de hacer yo? Entonces, lo primero que dice el versículo 16 del capítulo 5, digo pues, andad en el Espíritu. Entonces, ahora tenemos que ver o tenemos que hablar cómo andar en el Espíritu. ¿Qué es eso, andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu es hacer las cosas correctas como a Dios le agrada. ¿Pero qué es lo que a Dios le agrada? Aquí lo dice. El fruto del Espíritu es lo que hemos venido hablando durante muchas sesiones, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, todo eso es el fruto del Espíritu. Y cuando nosotros tenemos ese fruto del Espíritu es porque andamos en el Espíritu. Dentro de nosotros va a haber una guerra, como dice aquí, un pleito entre la carne. Ahora, ¿qué es vivir en la carne? Lo contrario a lo que es el fruto del Espíritu. Amor, odio, ¿sí? Gozo, tristeza y amargura. Paz, desquite y venganza. ¿Me doy a entender? Entonces, si yo no ando en el Espíritu, no puedo andar en fe. No sé qué voy a saber andar en fe. Porque todas las cosas que yo espero, las voy a buscar por otro medio, pero sin saber esperar en Dios, en su tiempo. La fe, la palabra fe viene del griego, del vocablo pistis, y del latín fides. Significa, oigan esto, ¿qué es lo que significa fe? Confianza, seguridad en la palabra del otro. Entonces, si yo ando en la fe y tengo fe, confío en lo que Dios dice en la Biblia, en su palabra. ¿Sí? Si Dios dice, andad en el Espíritu, y el fruto del Espíritu es amor, entonces yo practicaré el amor al prójimo y primeramente el amor a Dios y el amor a mí mismo. ¿Sí? Y el amor no significa aceptar, solapar. No significa alcahuetear el mal. El amor, que es lo que habíamos dicho, es una disciplina. Y la disciplina primero viene a amar a Dios y temerle. Temer significa también dejar de hacer lo malo. Porque ahora quiero ser una persona benigna, la benignidad. ¿Se dan cuenta cómo todos los temas que hemos venido hablando comienzan a unirse unas con otras y vienen a dar el efecto o el fruto de la fe? La fe es como cuando usted dice, me invitaron a comer y esa persona que me invitó a comer dice que estará a las 7 en punto ahí. Usted tiene toda la seguridad que esa persona va a ser puntual. Y esa persona llevará dinero, llevará toda la intención de poderle invitar y él o ella pagará la cuenta. Pero usted tiene la confianza que sí va a pasar. ¿Sí? Tiene toda la confianza. Usted llega y la persona ya está a las 7 en punto ahí.
ya pidió por usted, algunas amistades, ¿verdad? Y paga. Entonces, todas las veces que esa persona le haga una invitación, usted ya tiene la confianza y cree en su palabra de que así será. Entonces, un día cuando esa persona le diga, no te preocupes, cualquier cosa yo te ayudaré, usted tiene un precedente. Si me cumplió en un horario de una invitación, claro que sí, puedo contar con esa persona todas las veces que yo pueda pedirle una ayuda. A eso se le llama fe. Usted le tiene fe a esa persona, porque siempre le ha cumplido, nunca le ha fallado. Si dice sí llegaré o no llegaré, cumple ambas partes. Entonces la fe no es lo que usted considera a sí mismo, la fe es lo que usted cree de la otra persona, lo que usted ha visto, lo que ha recibido. A eso es lo que se le llama fe. Entonces, ¿cómo trasladamos el pistis o el fides delante de Dios? Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba del término fe, significa lealtad. Ok, lealtad ya es algo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Fidelidad o confianza, y era una descripción de la naturaleza de Dios y no la nuestra. Entonces, cuando yo soy leal, es porque estoy tratando la manera de confiar, no de confiar, estoy tratando la manera de siempre ver hacia la persona o hacia Dios, que Él siempre cumplirá y cumple lo que habla. La fe en el Antiguo Testamento ya habla la personalidad de Dios, no de uno mismo. Entonces, la personalidad de Dios, ¿cuál es? Él es Dios, amor, pero también es fuego consumidor. Jehová de los ejércitos decía, y yo les daré esa ciudad, pero si recogen algo de ahí, serán destruidos. Él cumplía su palabra, ¿sí? O Él cumple su palabra. Entonces, ¿en qué se basa nuestra fe? ¿A qué le llamamos fe nosotros entonces? Ya vimos aquí qué es lo que significa, ¿sí? Significa confianza y fidelidad, pero por parte de Dios. Entonces nosotros podemos vivir confiados en la confianza de Dios. Podemos vivir confiados en la lealtad de Dios. Podemos vivir confiados en el amor de Dios. Pero ¿cómo debo de hacerlo? No sé cómo debo de actuar. Si yo me despierto con un montón de problemas encima, ¿qué debo de sentir o qué debo de hacer yo si debo de tener fe? ¿Ok? Entonces, para eso nosotros debemos de vivir tranquilos. Óigase esto, tranquilos mas no atenidos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo levantarme, cepillo mis dientes, canto alabanzas, alabo a Dios, oro a Dios y le entrego un momento a Dios de mi vida, los buenos días, aunque tenga los problemas encima. Pero mi confianza está en que Dios está haciendo algo. ¿Qué es? No lo sé. Dios actúa de muchas formas. Dios hace cualquier cosa para demostrar su amor y su bendición con nosotros. Él lo hace a su manera, en el tiempo que Él quiera, a la velocidad que Él quiera. Pero es que siempre va a responder. Y el problema no está de parte de Él. Es que el problema está de parte de nosotros porque queremos ya las cosas. Nosotros queremos que Él nos diga qué es lo que está haciendo. ¿Pero para qué? Nosotros lo que queremos es ser el resultado. Y el resultado siempre va a ser benigno para nosotros porque Dios es grande y poderoso. Siempre. La respuesta es diferente, pero el resultado siempre va a ser sabio y una bendición por parte de Él. Eso siempre téngalo por seguro, porque hay veces que Él va a decir que sí, pero hay veces que Él va a decir que no. Y Él sabe también por qué lo está diciendo. Es que ahí es donde está el problema. No, es que no está el problema, usted está ocasionándose el problema. Porque entonces no está teniendo fe, no está viviendo confiado en la confianza de Dios, no está viviendo confiado en la lealtad de Dios, no está viviendo confiado al amor de Dios. Entonces usted no cree en Dios. Yo no creo en Dios. Si yo sigo viviendo, quejándome, creyendo que Dios de verdad no me va a responder,
¿Sí? Ando buscando respuestas por donde quiera, iglesias, profetas, ministros, pastores, evangelistas, misioneros, ya sea quien como se pongan los nombres eclesiásticos, ando buscando siempre una respuesta en ellos, pero nunca lo voy a buscar en Dios porque yo quiero que todo se haga a mi tiempo, a como yo creo que debe de ser. Es que aquí no es lo que yo crea, es lo que Dios va a hacer. Eso. ¿Verdad? Gálatas 2:20. Veamos Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ok, yo antes persuadía con enojos, con pleitos, con una actitud, algunas palabras no muy adecuadas, persuadía para obtener algo. Ahora no, ahora yo vengo y le pido a Dios que me ayude y me dé una respuesta, y Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él me amó primero a mí. Todo lo que yo era antes, amargado, abusivo, contestón, mal hablado, volado, todo lo que usted quiera llamarle en su carácter, ahora todo eso quedó atrás. Ahora soy una persona que espera, tiene paciencia, que ahora soy una persona que sabe escuchar la voz de Dios y que sabe esperar a Dios cuando Él vaya a dar la respuesta. Pero ya no me atormento. Ya no son aquellas noches donde estoy con los ojos abiertos pensando que alguien me va a matar o que alguien me está persiguiendo. Ya no. Ahora yo puedo dormir en paz porque Jehová es mi confianza. Esa es la fe. Miren ustedes, eso es imposible. Claro, para uno es imposible, pero para Dios no. Si Dios me ha llenado de su paz y su bendición, me ha llenado de su tranquilidad, entonces estoy viviendo en fe y entonces ando en el Espíritu. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. No puedo agradarle si yo no comienzo a cambiar o me dejo cambiar por Dios todos los resultados o las consecuencias de la carne. Envidias, enojos, persuasiones, chismes, calumnias, amarguras, pleitos, divisiones. Todo eso tengo que crucificarlo, ¿sí?, junto con Cristo, para matar todo eso que a mí me ha hecho alejarme de la gente, que yo sea incómodo para la gente, yo sea desagradable para la gente. Entonces todo eso tengo que matarlo y ser transformado en la presencia de Dios por el amor de Dios y el Espíritu Santo. ¿Sí? Todas las cosas viejas pasaron, todas aquí son hechas nuevas. Pero lo voy a vivir en la fe y ando en la fe, porque yo sé que de la decisión que tomé de haberme acercado a Dios y de haber transformado mi vida, no tendrá un mal resultado, no tendrá malas consecuencias, habrán buenas dádivas, porque Dios sabe premiar y bendecir a los que le aman en espíritu y en verdad. Eso es en fe. Hebreos 11:6. Y todas las cosas que yo les digo, hermanos y hermanas, no es algo que yo me estoy inventando, es algo que yo también lo experimenté y lo viví. Todos vamos por el mismo camino. Hebreos capítulo 11, versículo 6. ¿Qué dice 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Es lo que estamos diciendo. Dios sabe dar buenas dádivas a aquellos que le buscan en espíritu y en verdad. Pero es que hay que creer. ¿Qué significa creer? Que yo tengo muchos problemas y mejor decido tirarme de un puente, y al llegar al puente y poner un pie en el aire, ahí aparecerá como un suelo invisible, y ese es el resultado de Dios. No va a suceder eso. Eso solo pasó en Indiana Jones. Pero en Dios las cosas son diferentes. Dios comienza a trabajar desde aquí adentro. Aquí adentro es donde Dios comienza a hacer cambios y transformaciones para que nosotros no lleguemos a esos resultados.
Es necesario que yo tenga que creer, es necesario que yo crea que Dios existe. Pero es que no existe un árbol, no existe en el aire, no existe en el techo de mi casa, existe aquí adentro, aquí adentro. Y habrá transformaciones. Entonces yo ya andaré en fe. Mis actos lo demostrarán, mi vocabulario lo demostrará. Fíjense, porque todo el que ha nacido en Dios tiene que vivir en fe. Primera de Juan 5:4. Primera carta a Juan, capítulo 5, versículo 4, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y cuando hablamos del mundo no estamos hablando gentes, hablamos del mundo todo aquello que con las emociones y sentimientos con que fuimos nacidos, envidias, egoísmos, divisiones, malcriadeces, amarguras, pleitos, divisiones, todo eso es lo que se refiere cuando habla del mundo, ¿verdad? Porque todo eso es lo que a nosotros nos aleja de la gente. No hay paz dentro de nosotros, no hay tranquilidad, lo único que hay es enemistad, pleito, y casi ni podemos dormir. Y creemos que toda la gente anda haciendo cosas en contra de nosotros cuando nadie está haciendo algo. Ese es el problema. Y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar en nuestras vidas, vivir en fe. Vivir en fe también es vivir en paz, primero para con Dios y después para los demás. Tranquilos, hagan lo que hagan, nosotros respondemos de otra forma, pero no respondemos igual, porque somos nacidos en Dios. Romanos 10:17. Romanos 10:17. Y dice: así que la fe es por el oír la palabra de Dios. ¿A qué quiero llegar con esto, ustedes? Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de fe, pensamos que hay una cierta secuencia de actos, de ceremonias religiosas. No es así. Si yo oigo palabra de Dios y leo palabra de Dios, aquí es donde comienza la fe. Porque cuando yo leo, yo creo y estoy buscando a Dios. Eso se trata la fe. Y cuando yo leo de que Él me ama es porque yo creo que Él me ama y vivo como un creyente en el amor de Dios. Si yo sé que Dios también se molesta por actos indebidos que yo cometo, también sé que Él me puede corregir. Creo que Él me corregirá y viviré entonces teniendo cuidado para no ser corregido, más bien transformado. En conclusión, esa es la fe. Creer, confiar en lo que Dios ha dado para nosotros, en nuestra vida, en las promesas, en su palabra, en sus escrituras, en todo lo que ha venido hablando desde Adán hasta nosotros. Él siempre ha estado con la humanidad, nunca se ha alejado. El humano es el que se aleja y busca su propia perdición, su propia destrucción. Y eso es lo que quiere evitar Dios, que seamos destruidos aún por nuestra propia mano. Qué irónico, ¿verdad? Pero es así. Eso es lo que pasa. Cuando nosotros vivamos en fe, vivamos o andemos en fe, porque andamos en el Espíritu, comienza a haber frutos de fe. El fruto del Espíritu es fe. Ande en fe. Cuando usted sienta algo malo o esté intranquilo o intranquila, váyase a su cuarto, ore, entregue esa carga a Dios y tenga fe en que Dios está haciendo algo y le dará paz y tranquilidad para proseguir y poder solucionar todo lo que usted quiera. Porque la sabiduría y la inteligencia viene de lo alto también. Ese es vivir en fe, ¿verdad? Entonces, creamos. No importa la edad que tengas, 5 años, 20 años, 15 años, ¿verdad? Próximos 50 años. ¿Sí? Todo hay que vivirlo con fe.
La gente va a hacer cosas, pero no nos hace cosas. ¿Sí? Y cuando yo vivo en fe es porque no me estoy agarrando nada a pecho. No le estoy poniendo sentimiento a las actitudes de la gente. Es porque yo estoy seguro quién vive dentro de mí. Esa es la fe. Oremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gracias te damos, Señor mi Dios, por toda tu bendición y por toda tu gloria. Gracias, Señor, porque has escuchado nuestras oraciones desde lo alto y dentro de nosotros has visto muy de cerca nuestro corazón. Aumentanos la fe, Señor, porque la necesitamos. Y si la aumentamos, danos la fuerza, Señor mi Dios, para dar por la talla de esos resultados que tú esperas de nosotros. Ayúdanos a serte fiel, Señor, y ayúdanos a honrarte con nuestra vida, con nuestros actos y con nuestra búsqueda. Gracias, mi Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Muchas bendiciones a tu vida y a tu casa y a los tuyos también. Sobre todas las cosas, ahora no te voy a decir, lee la Biblia. Lean la Biblia, tú y tu casa. Lean la Biblia. Busquen a Dios y aumenten su fe. Que Dios los bendiga.